damos gracias a ti, oh Rey, por esta mañana, por este tiempo, Señor, en el que hemos podido declarar de tu amor, de tu grandeza, de tu fidelidad. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias. Te damos gracias, Señor. Padre, mira nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Mira nuestras vidas. Padre, mira nuestros oídos, Señor. Orad a nuestros oídos, Señor. Nuestros corazones, nuestras mentes. Que seamos humildes, que seamos sencillos. Que rindamos, Señor, nuestros conocimientos. Que rindamos nuestro orgullo. Que rindamos, Señor, nuestro ego. Para que tú puedas hablar a nuestro interior. Que puedas ministrar a nuestro espíritu, Señor. Y que puedas, Señor, hacer una obra, Dios, que almáticamente y corporalmente, Señor, se refleje en nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo. Gloria a Jesús. La semana pasada, amados, yo no sé si usted está dispuesto a escuchar la voz de Dios hoy. Amén. Gloria a Jesús, que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Que en el nombre de Jesús el Señor pueda ministrar a nuestras vidas. La semana pasada nosotros estuvimos compartiendo este tema acerca de número de hombre. Y hablábamos acerca de cuando Cristo Jesús revela, inclusive a Juan, y sabemos que lo hace en el Espíritu, le revela a Juan la manifestación de ese espíritu que iba a operar sobre la humanidad, ese espíritu que se iba a mover, eso que todos nosotros creemos y sabemos que la palabra nos habla a nosotros de la oposición a Cristo Jesús, eso que nos habla a nosotros de anticristo y que muchos seres humanos estamos siempre esperando o expectantes de que algo suceda o que un reinado se manifieste sobre la tierra de un hombre, que probablemente va a suceder por lo que la palabra nos enseña y registra. Podemos comprender que algo está por acontecer. Estamos viendo los tiempos cumplidos, estamos viendo cómo la palabra de Dios cada día más es cumplida y es transparente para el ser humano. Es evidente que lo que el Señor transmitió y dejó para que la iglesia, para que el mundo conociera, está cumpliéndose ya. Y una de las cosas que podemos recopilar de la semana pasada es que hablábamos de ese texto específico en el Apocalipsis, en el capítulo 13, y Apocalipsis, que muchas personas tienen miedo al escuchar esta palabra, muchas personas sienten temor cuando se habla de Apocalipsis. Apocalipsis es revelación, no es algo más que revelación. El significado de esta palabra es revelación. No es algo para tener temor, no es algo para tener miedo. Aquí se encuentra a través de Cristo Jesús lo que iba a suceder en el final de los tiempos. Aquí nosotros podemos conocer lo que hoy vemos manifiesto en la humanidad, lo que hoy vemos suceder en nosotros los hombres o en el mundo, incluyendo inclusive a las iglesias. En Apocalipsis, en los primeros capítulos, la palabra nos muestra 7 espíritus que se iban a mover, que iban a operar, que iban a regir inclusive las iglesias, y que llama mucho la atención de cómo hoy en día podemos ver que el ser humano inclusive muchas veces se aleja de los caminos del Señor porque ve manifiesto eso que está escrito ahí en Apocalipsis. Esos de que los hombres iban a fallar, de que las iglesias iban a comenzar a hacer cosas que no eran la voluntad de Dios. Hay una iglesia que sí va a cumplir precisamente con lo que Cristo Jesús revela, y es esa iglesia llamada la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia que va a permanecer en la palabra. Es una iglesia que va a vivir conforme a la palabra, que no va a hacer lo que el mundo le va a decir. Entonces,
el Apocalipsis es simplemente una revelación de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a nuestras vidas, para que tuviésemos cuidado. Y en el capítulo 13, en el verso 17, leíamos la semana pasada, que él decía y enseñaba y nos dejaba esta revelación que dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Esto está hablando de la manifestación de los últimos tiempos y de un sello que se iba a colocar o que se va a colocar. Y dice, ninguno iba a poder comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, dice. Aquí hay sabiduría, explica Cristo Jesús, y dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. La semana pasada yo trataba de explicar que cuando Cristo Jesús está expresando esto, y si nosotros nos vamos al hebreo, al entender qué significa el número 6 en el hebreo, hermanos, esto tiene simbología y nosotros vamos a comprender por qué Cristo habla del número 6. Y es que si nosotros lo vemos desde el plano espiritual, podemos comprender que nosotros como seres humanos fuimos creados por Dios tripartitamente. Y Él está hablando de 3-6. Tripartitamente, espíritu, alma y cuerpo. Y desde mi punto, como decía, y no creando una doctrina, para mí el 666 tiene que ver con la manifestación de un hombre sin Cristo Jesús, sin Dios. Un hombre que en espíritu, en alma y en cuerpo está rigiendo, gobernando y haciendo cosas que no son la voluntad de Dios. Y la semana pasada precisamente hablábamos de un hombre que hizo esto, de un hombre que se rebeló en contra de Dios y que está en el Génesis escrito que fue uno de los hombres que se destacó por su grandeza y que quiso construir una torre para llegar al cielo y que dijo, hagámonos un nombre. Y que la palabra cuando dice que él era un hombre fuerte, dice que era un hombre que se rebeló. O sea, cuando buscamos en el original ese hombre fuerte, ese hombre grande y valiente, cazador delante de Dios, como habla, que se llama Nimrod o se llamó Nimrod, ese hombre, la palabra nos dice a nosotros que se le reveló a Dios. Se le reveló a Dios y construyó cantidades de ciudades, y una de ellas era Babel, Babilonia, que la palabra aquí en Apocalipsis habla de Babilonia. Inclusive en el capítulo 13 habla de Babilonia. Babilonia significa confusión. Babel significa confusión. Y esa torre que él quería hacer era para hacerse un nombre. Algún conocimiento tenía él de algo que opera en el segundo cielo. Algo que opera en los cielos, porque la palabra habla de potestades en los cielos que gobiernan, ¿verdad? En las regiones celestes, no en el tercer cielo donde está nuestro Dios. Hay potestades que gobiernan y quería hacerse un nombre. Y la palabra nos enseña a nosotros que ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Y comentaba la semana pasada sobre qué sucedió con Nimrod. ¿Y qué quería Nimrod? Idolatría, quería ser adorado, quería tener un nombre como el mismo enemigo, como el mismo Satanás, que se propuso en su corazón, yo subiré a las alturas y allá pondré mi trono donde él está. Inclusive no lo pudo hacer allá, pero aquí quiso hacérselo a Cristo Jesús y le dice a Cristo, si tú postrado, si tú me adoras, yo te voy a dar los reinos del mundo. Porque él quería adoración, él ha querido adoración, él ha querido que nosotros le demos a él lo que le pertenece al único Dios verdadero. Él ha querido robarse algo con lo que tú y yo fuimos diseñados. Todos nosotros fuimos diseñados. Y así como el Señor nos puso 2 ojos, nos puso algo en nuestro ADN, en nuestro interior, en nuestra fórmula, en nuestras células, que se llama adoración. Y si tú y yo no sabemos a qué estamos adorando, terminamos adorando y creando dioses sin darnos cuenta. Por eso el hombre adora tantas cosas. Y decía la semana pasada, por eso tú te vas a la India y adoran a una vaca, adoran a un ratón. Porque el hombre fue diseñado para adorar, y si no sabe que tiene que adorar al único Dios, al creador de los cielos y de la tierra, termina adorando cualquier cosa. Entonces Nimrod quería adoración. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de la manifestación del hombre.
los últimos tiempos, lo que se iba a manifestar era el hombre a su máxima expresión. La semana pasada hablábamos de esto, de que el hombre sin Cristo, el hombre como número 6, el 6, que si buscamos en el original, el 6 es tipo de hombre. Inclusive yo decía la semana pasada, el Señor creó todo y en el día 6 crea al hombre. Y el día 7 reposa. El día 7 en la palabra es símbolo de perfección. El hombre es 6. Y cuando tiene a Cristo, 6 más 1 es 7. Se convierte en algo perfecto. Eso es lo que tú y yo estamos buscando aquí. No lo somos, pero lo queremos. Queremos que Cristo Jesús, como cantábamos hace un momento, yo quiero que Él reine en mi vida. Nuestro Dios reinará. Estamos declarando que Él reine en nuestra vida porque queremos realmente llegar a la perfección en Él. Solo en Él podemos. Entonces, yo quiero que veamos rápidamente, cuando yo comencé a escudriñar qué significa el 6. La letra hebrea número 6 es la letra Vav, que puede utilizarse la V o la W o W, como usted la quiera llamar, o W en el hebreo. Esa letra que se pronuncia como Vav y tiene el sonido de la V o la W, tiene forma de gancho y representa el número 6 en la gematría hebrea. En lo que para nosotros es el vocabulario o nuestro alfabeto, ellos es gematría hebrea, el número 6. Y esa letra es la que el hombre utilizó para diseñar hoy lo que es, vamos a decir, o la utilizó para colocar lo que hoy utilizamos como el internet. www, 3 veces el 6, ahí está. Y entonces esto, yo decía la semana pasada y trataba de hacer entender que el CERN, que es un centro europeo para la investigación nuclear, que nació hace mucho tiempo, crea la World Wide Web con la intención de ellos comunicarse y pasarse información de investigaciones a nivel científico, pero después deciden que pueden abrirlo al mundo, lo abren al mundo. Y esa letra, que es 666 para nosotros, hoy en día es la apertura a una red amplia de comunicación que la semana pasada decía, yo no puedo decir que ese es el 666. Yo no lo digo, no voy a crear una doctrina de eso, pero yo quiero que nosotros analicemos cómo ha venido el internet a crear en la humanidad una dependencia total del ser humano. Una dependencia que sin el internet no podemos vivir. Una dependencia, pero una dependencia de esclavitud, una dependencia de estar encadenado. Porque a través del internet nosotros tenemos comunicación. Y todo lo que se mueve necesita internet. Toda la comunicación que se mueve hoy en día necesita internet. Antes no era así, pero hoy sí. Entonces, en los trabajos, en los negocios se necesita internet, en el servicio público, para hacer transacciones, en la educación. Pero a donde más se utiliza el internet, que es a donde nosotros tenemos que tener más cuidado, es en el entretenimiento. En el entretenimiento ahí es que está la mayor fuente. Y Daniel, yo leía la semana pasada, veíamos en Daniel capítulo 12, verso 4. Si usted lee Daniel, el libro de Daniel, se va a dar cuenta que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. En Daniel, precisamente, nosotros vemos la revelación que le da el Padre a Daniel y dice: pero tú, Daniel, le estás revelando inclusive la manifestación de los últimos tiempos. Le está hablando de Babilonia, le está hablando de ese reino caído, le está hablando de situaciones que vienen sobre la tierra. Y le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. A Daniel le dijeron que cerrara ese libro para el tiempo del fin. Sin embargo, a Juan, cuando se le revela el Apocalipsis, no se le dice que lo selle. No, porque había una diferencia. Aquí realmente ya el Señor estaba, ahora sí, esto tiene que ser revelado. Y entonces le dice: sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice: ¿qué sucederá en los tiempos del fin? Dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Ciencia aumentada a su máxima expresión. Que la semana pasada hablábamos de cómo la ciencia ha evolucionado y cómo podemos ver, por ejemplo, a un hombre, yo mencionaba a Elon Musk, un hombre poderoso y introducido en un tema de la ciencia y la tecnología y los avances tecnológicos, que sus empresas están dedicadas, una, a crear conectividad a nivel mundial. Tiene, vamos a decir, cantidades, miles de satélites operando para que haya conectividad sin necesidad de cable. Tiene otra empresa que se llama Neuralink, que hablábamos la semana pasada, que es la implantación del chip en el cerebro, a donde cuando te pongan el chip, ese chip va a detectar si hay una célula, algo malo, dice, mira, esto está produciendo tal cosa, mira, le falta tal cosa, vamos a producirla. No hay enfermedad. No hay enfermedad. Con eso tú tienes vida eterna, que es lo que el hombre quiere alcanzar. Su otra empresa es Spaceship, que quiere viajar y sacar al hombre de este planeta. Se dedica a lo que es sacar y viajar en cohete y todo lo demás. Entonces, la ciencia ha ido aumentando. Vemos cómo la ciencia ha ido aumentando, cómo ha ido esto cumpliéndose, la palabra del Señor cumpliéndose. Y es la manifestación de lo que el Señor nos dejó. Dice el 666, hay un sello. Yo no sé qué va a suceder al final, pero Él dice que no nos dejemos sellar. Yo no sé cuál va a ser el sello, pero Él dice no te dejes sellar. Ahora, sin eso tú no vas a poder comprar ni vender. Sin eso quiere decir que tú no vas a poder operar, tú no vas a poder vivir, no vas a tener cómo subsistir. Si tú no puedes comprar ni vender, ¿cómo te va a hacer? Si tienes mata en tu casa, siembra muchas cosas para que no tengas que comprarle a nadie. Porque eso es lo que dice, y según lo que yo estaba investigando y viendo, el comercio electrónico a nivel general en el mundo tiene ventas diarias estimadas globalmente en 18.8 millones de dólares diario, el comercio electrónico. O sea, la internet lo es todo. Hoy la gente vive pegada haciendo transacciones de toda clase, comprando cosas, por ahí compran cosas buenas y compran cosas malas. Hay una web inclusive que se llama Dark Web, que es un lugar que es oculto, que no todo el mundo puede navegar ahí. Porque ahí se hacen transacciones y venden hasta gente, venden alma, venden de todo. Por ahí se venden drogas, por ahí se hace de todo. Se hacen transacciones muy sucias en la Dark Web. Y según lo que registra nuestro primo ChatGPT, dice 18.000 millones de dólares diariamente se pasan en transacciones a través de la internet. Diario. 14.000 millones de imágenes al día en redes sociales en todo el mundo. 14.000 millones de imágenes al día en redes sociales son producidas en todo el mundo. ¿Tú sabes lo que es eso? Y ayer escuchaba a alguien, creo que ayer o antes de ayer, escuchaba a alguien decir que sí, realmente son 14.000 millones de imágenes que están ahí bombardeando. Y que tú dices, ay, imagínate, y tú te la pasas ahí. Y tú en el día, el promedio de imágenes, son miles de imágenes que ves en el día que se quedan en tu subconsciente. Ahí trabajándote. Y cuando te vas a acostar a veces tienes sueños que ni sabes por qué fueron. Ay, ¿cómo que no sabes? Mira a ver que tú estabas consumiendo. Entonces, la economía digital, o sea, la economía global, la economía mundial, está representada por varios factores y uno de ellos es la economía digital. Y la economía digital representa el 17% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto del mundo. El 17% de la economía del mundo se mueve a través de la internet. Y eso es lo que tal vez se registra. Hay cosas que no se registran. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque la economía digital realmente, hermano, ahora mismo no reemplaza al resto, pero los transforma y todo va caminando a ser digital. Todo va caminando a ser digital. No hay una empresa que esté en un auge de crecimiento y desarrollo que no esté migrando o buscando cómo irse a lo digital.
Ese es el mundo. Ese es el mundo hoy en día. Y si tú quieres, por ejemplo, si tú vas a la universidad y quieres tener éxito o quieres, métete en ese mundo, porque ese es el mundo, ese es el futuro. Si vas para la universidad, por poner un ejemplo. Banca en línea, telemedicina, educación, ya todo es digital, hermano. Entonces el crecimiento digital influye en cómo compramos, influye en muchas cosas, en cómo trabajamos, en cómo nosotros estudiamos, consumimos entretenimiento. Por poner un ejemplo, la gente anda volviéndose loca, como lo he mencionado un par de veces, porque que lo oigo y yo digo, pero es que la gente se está volviendo loca. Trabajando, la gente está pendiente de qué está pasando en la casa de Alofoque. En la casa de Alofoque en la casa de Alofoque, y ahí lo único que hay es perversidad. Mucha perversidad, mucho pecado, homosexuales, ahí no hay nada que te edifique. Y la gente pendiente de eso es lo que está consumiendo el mundo. ¿Y qué será de las generaciones que vienen? Porque eso está abierto. Y lo están consumiendo, y es lo que están aprendiendo. Y tal vez tú y yo le ponemos un filtro a nuestros hijos, pero hay miles de familias que no le ponen ese filtro. ¿Qué esperamos de las generaciones venideras si nosotros no hacemos algo? Si no predicamos el evangelio, si dejamos que se manifieste el hombre de pecado, si dejamos que eso siga creciendo y siga tomando control de la humanidad. Influye hasta en cómo creemos, y parte del plan del enemigo es ese. Parte del plan del enemigo es ese, influir en la humanidad a través de las redes sociales. Influir en la humanidad. Mateo capítulo 24, verso 23 nos dice: entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean. Cristo Jesús dijo eso. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. De ser posible, aún a los elegidos de Dios. Si Cristo nos deja esto a nosotros y nos dice a nosotros que tenemos que tener cuidado porque hasta nosotros podemos ser engañados, ¿qué debemos hacer? Debemos de tener cuidado, debemos de estar pendiente de lo que está sucediendo y de cómo podría el hombre ser engañado. ¿Cómo es posible que se manifieste y que de repente digan allí está el Mesías, y que muchos van a ir a ver? Y que ese va a hacer milagros, dice, y va a hacer señales. Si tú y yo venimos a los caminos del Señor, no por lo que Él es, sino por las señales, por los panes y los peces, por la provisión y porque queremos tener de lo que Él da, entonces estamos en problema, porque en el momento en el que se manifieste aquello, vamos a ir detrás de las señales y vamos a ir detrás de los peces. Vamos a ir detrás de los milagros. Y eso no es lo que el Señor está esperando de ti y de mí, que vayamos detrás de los milagros. Y hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día la inteligencia artificial, la inteligencia artificial puede reproducir voces iguales a la tuya y a la mía. Imágenes, videos de nosotros, lo puede hacer idéntico a nosotros. Existe algo que se llama holograma, en lo que tú puedes ver una imagen reflejada de una persona. Existe algo que se llama ya impresión 3D, en lo que tú puedes una imagen volverla a algo que tú puedas tocarlo. Inclusive los judíos ya imprimen carne y tú la pruebas y es igualita, el mismo sabor, la misma textura, para que veamos cómo está avanzando la ciencia. Si en el 1996 clonaron a la oveja Dolly y estamos en el 2025, hermano, ¿cuánta cosa no estará haciendo el hombre a nivel científico que tú y yo no sabemos? Entonces, hermano, yo quiero que nosotros analicemos algo. La inteligencia artificial, el Padre nos dice a nosotros en su palabra: el que esté falta de sabiduría, pídala, que yo se la voy a dar en abundancia. Y hoy el ser humano no quiere sabiduría, el ser humano quiere ir a ChatGPT. La inteligencia artificial funciona de la siguiente manera: tiene un aprendizaje automático, machine learning se llama eso. Tiene un aprendizaje automático ¿de qué? De la detección de patrones del ser humano. Viven detectando tus patrones y mis patrones.
por tu consumo, por lo que ves, por lo que usas, por lo que hablas. ¿A quién le ha pasado que comienza a hablar de zanahoria y le sale en el celular zanahoria? La inteligencia artificial está trabajando para crecer, para desarrollarse, para saber más de cómo el ser humano se comporta. Y tú le preguntas a la inteligencia artificial, ¿tú eres una amenaza para la humanidad? Y te dice, sí, puedo ser una amenaza para la humanidad. Si no hay control, puedo ser una amenaza para la humanidad. ¿Te lo dice? Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Con redes neuronales artificiales. Usted está entendiendo lo que el hombre ideó. Mire, el cerebro es una cosa compleja, hermano. El cerebro es una cosa demasiado compleja. Es el sistema operativo más complejo que puede existir y lo diseñó Dios. Eso es lo más complejo que puede. Eso tiene millones de neuronas y de cosas que se mueven ahí. Mira, hermano, para todo, para el sabor, para la visión, para todo, para el tacto, para todo, hermano. Eso es maravilloso lo que Dios diseñó. Y el hombre se inventó redes neuronales artificiales. Manifestación del hombre. La manifestación del hombre a su máxima expresión. El hombre queriendo ser él y tener un nombre. El hombre queriendo dominar. El hombre queriendo gobernar. Imitan el funcionamiento del cerebro humano. Esas redes neuronales artificiales. Si usted no lo cree, usted lo puede buscar. Usted puede investigar lo que yo estoy diciendo aquí. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El deterioro de las habilidades sociales. Un deterioro de las habilidades sociales. Porque la gente hoy en día no habla con el otro. La gente hoy en día ha perdido la habilidad de estudiar, de escudriñar, de investigar. Porque ChatGPT se lo dice todo. Porque la inteligencia artificial se lo dice todo y ahí lo queremos. Yo no sé lo que va a suceder más adelante. Pero es un deterioro de las habilidades sociales como seres humanos. Problemas de salud física inclusive. Esto va a traer. Cantidades de personas con problemas cervicales, con problemas en túnel carpiano. O sea, son un sinnúmero de cosas que esto va a detonar. Impacto en la salud mental. Salud mental, y nuestro país está viviendo un deterioro inmenso en lo que es la salud mental. Cantidades de personas asesinando a sus hijos. Es horrible lo que estamos viendo. Son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. ¿Cómo es posible que una mamá coja y acuchilla a su hija? O sea, hermano, miren, son cosas que ni siquiera escucharlo porque da grima, hermano, pero está sucediendo. Está sucediendo y tenemos que orar porque está sucediendo. Y es un impacto en la salud mental lo que está trayendo el consumo de la internet, el impedimento inclusive de la creatividad. Impedimento de creatividad. La gente no tiene creatividad hoy en día porque dependen de algo artificial. Jeremías capítulo 2 dice lo siguiente, hermano. Dice en el verso 2, dice: espantaos cielos sobre esto. Oye el llamado del Señor. Cielos, espantaos sobre esto y horrorizaos, dice. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Cielos, espántate, espántense los cielos de lo que está sucediendo y horrorícense. Porque el hombre ha dejado a Dios. El hombre ha reemplazado a Dios. El hombre ya no tiene deseos de orar. El hombre ya no tiene deseo de esperar en el Señor y quiere hacer las cosas a su forma y a su modo. Y el ser humano sigue evidenciando la caída del hombre desde allá, desde el Génesis, cuando Adán y Eva fallaron porque querían ser igual a Dios.
que querían ser igual a Dios. Creyeron a la serpiente y querían ser igual a Dios. El hombre ha sustituido a Dios por la tecnología, por las redes sociales, por la IA, por videojuegos. El hombre ha sustituido tiempos de oración, tiempos de lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque quiere estar pegado de un videojuego, porque quiere estar pegado de una red social. Igualmente, mucha gente ha sustituido al Espíritu Santo. Mucha gente ha sustituido al Espíritu Santo y una relación con Dios. Mucha gente lo ha desechado, se ha apartado, han dejado de buscar el rostro del Señor. Usan la IA para componer canciones y para preparar sus prédicas. El Señor eh, yo no puedo tomar, las vidas que el Señor pone en mis manos para yo jugar de esta manera, a que la inteligencia artificial me prepare un mensaje y que yo salga como un gran expositor, porque estoy poniendo en juego mi relación con Dios y las vidas que el Señor ha puesto en mis manos. Eso es muy delicado. Hay que tener temor de Dios. Si yo me tengo que acostar a la 1, a las 2 de la mañana, porque no había tenido, me acuesto a la 1, a las 2 de la mañana, y si me tengo que levantar a las 5, me levanto a las 5, pero yo escudriño la palabra y no voy a permitir que nada sustituya a mi Dios. Yo tuve una revelación anoche en la madrugada, ahorita fue, en la mañana, una revelación donde yo llegaba a un lugar con una mochila y la pongo en un lugar y hay líderes de alabanza que conozco y me preguntan que qué traía en la mochila y yo les decía, eso fue una carne que me dieron, pero yo no sé qué es, no me gusta, me la entregaron, pero no me gusta, ni quiero verla, ni siquiera le digo. Y uno de ellos viene y abre la mochila y saca la carne y dice, pero eso es lancón de cerdo, dice. Yo digo, lancón de cerdo, ¿y qué es eso? Y dice, eso es carne, es buena. Y agarra y la abre y yo veo que tiene gusanos. Y la coge y la toma. Y otra persona muy espiritual, con muchos años, siendo anciana y siendo una cosa, se acerca y dice, yo también quiero. Y la agarra. Yo digo, no quiero. Y me despierto. El Señor a mí trata conmigo este tipo de forma de revelarme cosas siempre en un abrir y cerrar de ojos. Estoy durmiendo, me da una revelación, despierto y el Espíritu Santo me dice lo que es. Me dice, el ser humano, las iglesias, las personas están consumiendo lo que aparezca. Así esté gusanada, así sea carne, así sea algo que el Señor ha rechazado, el cerdo, algo bíblicamente, digo, me lo puso por algo, yo no entendía, pero me hizo sentir, el Señor ha rechazado cosas que el ser humano está consumiendo. El hombre está consumiendo lo que aparece. Y no importa el nivel espiritual que tengan, se están confundiendo. Y están tomando lo que sea como alimento. Gusano, contaminación, pudrición. Hay que tener mucho cuidado. Yo quiero que nosotros veamos lo siguiente. Nosotros conocemos, y yo inclusive en ocasiones he hablado de esto, hay un nuevo orden mundial. Y podríamos decir que estas son teorías de conspiración. Mucha gente también saca muchas teorías de conspiración. Pero hace 1776 por allá deciden colocar una pirámide con un ojo que todo lo ve y le ponen nuevo orden de los siglos. El nuevo orden de los siglos en una moneda que es una moneda que influye tanto en lo que sucede a nivel mundial. Que si esa moneda se fortalece, se debilita, los pueblos sufren.
Esta moneda tiene esa pirámide con 13 escalones. Yo no sé si usted se dio cuenta que nosotros leímos Apocalipsis capítulo 13. Y cada vez que vemos el 13 en la Biblia, el 13 nos habla de rebelión. Precisamente en Génesis 14, verso 4, dice: durante 12 años habían estado sometidos al rey Kedalomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. La palabra 13, cuando la buscamos, nos habla a nosotros de apostasía. El 13 representa apostasía, lo que dice: renuncio a lo que es bueno, renuncio a lo que conozco y me rebelo en contra de eso. Me rebelo en contra de eso. Y en Apocalipsis nosotros lo vimos. En el 13 menciona a una bestia que dominará las naciones. En Apocalipsis 13 habla de una bestia que va a dominar las naciones. ¿Por qué le ponen 3 escalones? ¿Por qué le ponen un ojo que todo lo ve? ¿Por qué la inteligencia artificial está viendo todo lo que tú haces? Todo lo que consume, todo tu comportamiento. ¿Por qué? El nuevo orden de los tiempos. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Para qué se está preparando todo? ¿Existe un nuevo orden mundial? ¿Usted lo duda? Yo creo que sí. Yo creo que estamos viendo la manifestación de un nuevo orden mundial. El ojo que todo lo ve nos habla a nosotros de vigilancia digital. El ser humano es vigilado digitalmente, aunque usted no lo crea. Todas las computadoras traen una cámara, tú la uses o no la uses, y según personas que saben de esto, de tecnología, saben que se puede entrar a las cámaras. Inclusive han habido situaciones que se han dado que entran a las cámaras. Por eso los Estados Unidos es medio, vamos a decir, belicoso con la tecnología de China, porque ellos saben que China puede entrar y tener información si hay, vamos a decir, cosas que sean diseñadas por ellos. Entonces, cada vez que tú usas tu celular, que tú utilizas una red, que tú utilizas una aplicación o navegas en internet, tú generas datos que son recogidos por la inteligencia artificial. Investíguelo, búsquelo. Pregúnteselo al primo ChatGPT para que usted vea que es cierto lo que le estoy diciendo. Cada vez que usted consume en una red social, en una aplicación, lo que sea, todos los datos son registrados. Por eso usted ve que dice cookies, tiene que darle obligado a aceptar. Si no, no te deja navegar. ¿Por qué? Porque él está tomando todo lo que tú navegas para ver tu comportamiento. Entonces, por ahí hay vigilancia por gobiernos, dispositivos que escuchan y observan lo que tú haces, redes sociales y autovigilancia. Todo eso existe, todo eso está operando hoy. Muchos dispositivos tienen micrófonos, cámaras, sensores que podrían activarse sin que el usuario lo sepa. Tiene que saber entrar, analizar y ver cuáles cosas están activas y cuáles cosas están desactivadas. Para que sepa que tú compartes toda tu ubicación, siempre estás compartiendo tu ubicación. Y parte de esos equipos, o vamos a decir, de software que existen para escudriñarte y saber qué tú estás haciendo, está Siri, está Alexa, está Google Assistant, y pueden escuchar comandos, pero también recoger otros datos de tu vida personal. Nosotros mismos publicamos dónde estamos, qué hacemos, con quién salimos, cómo pensamos, todo lo publicamos. Y le estamos diciendo lo que estamos haciendo, lo que nos duele, lo que no nos duele, dónde me pica, dónde no me pica. Así de sencillo. ¿Y qué trae todo esto? ¿Qué quiere el nuevo orden mundial? Ejercer influencia sobre el ser humano. Ejercer una influencia. Lo que tú consumes ejerce una influencia en tu vida. Porque todos como seres humanos, en nuestro diseño también está el que seamos influenciables. Y si no me influencio por la palabra del Señor, si no busco el ser influenciado de Cristo, de su palabra, esa estrategia del nuevo orden me lleva a mí a caer en sus trampas. La estrategia del nuevo orden es influenciar para distraer al ser humano, para distraerte. ¿Qué decían desde el principio? Desde hace muchos años decían, del en pan y circo, la casa de Alofoque, pan y circo, para que se entretengan. Por eso usted ve que el mundo vive todo el tiempo, la gente entre más payasa, entre más suciedad, más famoso se hace. Entre más publican su pecado, más seguidores tienen. Entonces, que publique yo un mensaje del Señor para que tú veas que nadie le da like y nadie lo replica. Así es.
Entonces van haciendo todo esto y lo van haciendo poco a poco. Están adoctrinando a la humanidad porque poco a poco las cosas funcionan mejor. No te pueden caer de sopetón. Ese es como, usted ha escuchado el cuentico de la rana en el agua caliente. Usted pone una rana y el agua está tibia en agua y ella se queda ahí. Usted prende la estufa y el agua comienza a calentarse y ella se queda ahí. No pasa nada hasta que muere. Pero si usted la tira y el agua está hirviendo, ella va a saltar. Eso es lo que están haciendo con la humanidad. Poquito a poco van calentando el agua. Nos están haciendo ver las cosas sucias, el pecado, nos están haciendo verlo como algo común. Como que no es nada. Eso no es nada. Una bailadita. Eso no es nada. Una cervecita. Eso no es nada. Eso no es nada. Hay cosas que se están simplificando y hoy en día en las iglesias no es nada. No es nada como tú te vistas, no es nada lo que tú hagas, no es nada lo que tú consumas. Ay, pero a mí no me hace nada ver ese tipo de cosas. Bueno, mira, a ver, la palabra del Señor dice que si tu ojo está sano, todo tu interior está limpio y sano. Si tu ojo está contaminado, el Señor te dice a ti, todo tu ser está lleno de tinieblas. Y yo no le quiero añadir a la palabra porque eso es penado, pero yo te digo, si tu oído también está contaminado, todo tu ser se contamina. ¿Por qué? Porque está siendo influenciado. Está siendo influenciado y lo que te influencia, te inspira, te motiva, te quiere hacer ser, te quiere hacer pertenecer. Y entonces rechazas a Dios por lo que el hombre ha establecido. Ahí es donde se manifiesta la apostasía, el rechazar lo que la palabra de Dios me dice por lo que el hombre me ha dicho. Deuteronomio capítulo 29 dice en el verso 24: todas las naciones vecinas preguntarán, ¿por qué el Señor afligió así a esa tierra? ¿Por qué se enojó tanto? Y la respuesta será, sucedió porque el pueblo de esa tierra abandonó el pacto que el Señor, Dios de sus antepasados, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. La gente se va a preguntar cuando le llegue el castigo. La gente se va a preguntar cuando el Señor se manifieste. La gente se va a preguntar, ¿y qué pasó? Y es que el hombre ha rechazado lo que el Señor ha instruido que el hombre debe hacer. El guardar su palabra, el meditar en su palabra, el vivir conforme a su palabra. Dice el verso 26, dice, en cambio se apartaron de él para servir y rendir culto a dioses que no conocían, dioses que no provenían del Señor. Rendir culto a dioses desconocidos. ¿Sabe por qué son dioses desconocidos? Porque no nos damos cuenta, nos vamos haciendo un Dios de la marca, nos vamos haciendo un Dios del carrito, nos vamos haciendo un Dios de la cuentica, nos vamos haciendo un Dios de muchas cosas. Nos vamos haciendo un Dios hasta de la esposa, del esposo, del hijo. Sin darnos cuenta nos vamos haciendo un Dios hasta del título universitario. Nos vamos haciendo dioses. Nos vamos haciendo un Dios de esa red que no me puedo desconectar. Nos vamos haciendo un Dios de una figura que sigo, que me gustan y le doy like. Me gustan sus posts porque sale desnuda casi. O sale desnudo porque no solamente son los varones. Todos sentimos, ¿verdad que sí? Aunque no hayan amén. Aquí el único pecador soy yo, parece. Entonces tenemos que cuidarnos porque nos vamos haciendo dioses. Y entonces cuando dejamos al Señor, como dice ahí, viene castigo. Él dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. No puedo ignorarlo. El Señor es perdonador, el Señor es misericordioso. Y Él te perdona y echa todo, dice, a lo profundo de la mar y se olvida y no se acuerda de ello. Pero de ninguna manera deja sin castigo. El Padre al hijo que ama lo castiga y lo corrige. Porque si no vuelve a lo mismo. Entonces eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Hay que tener tanto cuidado, hermano. Porque nos están metiendo cositas para que la veamos común, para que la veamos como nada, para que la veamos sencilla. Y están adoctrinando a la humanidad. A nosotros que tenemos la verdad. Dice la palabra, nosotros somos hijos de luz. Nosotros somos hijos de luz, no somos hijos de la noche para ser expuestos a nada de eso.
Nosotros no somos hijos de la noche para caer en nada de eso y caer, hermano, en el castigo del Señor. Somos hijos de luz, tenemos su palabra. Dice Isaías capítulo 5 en el verso 20 dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y eso es lo que el hombre hoy en día hace. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Qué aflicción le espera a aquellos que hacen eso? ¿Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión? Porque todos tenemos una opinión y todos nos creemos sabios y nadie quiere ser. Todo el mundo quiere ganar. Todo el mundo quiere ganar. Eso también está en nuestro diseño. Pero que gane el Señor, que gane su palabra, que gane el Espíritu Santo, que reine Él en nosotros. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Jovencitos que se consideran, yo fui un joven y he envejecido. Pero hay algo que pasa en la juventud, proverbio maravilloso para los jóvenes. Hay algo que pasa en la juventud, que el joven se cree que se va a llevar y el joven no quiere prestar oído ni atención a lo que ya pasaron por el camino y te dicen: mira, yo pasé por ahí y yo vi ese hoyo, no te vayas a caer ahí. No, ellos quieren darle para allá. Déjame caerme en mi hoyo y vivir mi experiencia. Si tú te saliste del hoyo, yo me voy a salir. Ay, chichi. Después la consecuencia. Después entonces cuando llega a la edad, comienzan a salir la cana. Comenzamos a entender: si yo hubiera hecho caso, cuántos dolores de cabeza me hubiera evitado. Pero el adoctrinamiento ha llevado a la humanidad a ver todo como de una manera normal. Y más a los jóvenes, que son lo más fácil de influenciar. Si hay algo fácil de influenciar es un joven. Y más si hay algunos detallitos, algunas carencias. Algunas carencias que lo pueden llevar a tener una autoestima baja, mucho más fácil. Porque quiere ser aceptado, quiere pertenecer. Y eso es lo que el enemigo hace. Pero nosotros somos hijos de luz. Y estamos recibiendo palabra de Dios para no caer en eso. Primera de Corintios capítulo 3, verso 18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, dice la palabra, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Insensatez para con Dios es la sabiduría de este mundo. Sea de la inteligencia, sea de la IA, de ChatGPT, de donde usted ve, eso es insensato para el Señor. Porque escrito está: Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Lo agarra ahí donde tú crees, ahí yo te voy a demostrar quién soy yo. Por eso yo no debo de ignorar lo que la palabra del Señor me dice. Debo de hacerme ignorante siempre ante el Señor. La sabiduría que yo necesito y procurar es la del Señor. Él dice: si el que te falta de sabiduría, pídamela, que yo se la doy abundantemente. Que la sabiduría que gobierne tu vida y rija tu vida y te oriente sea la del Señor, no la del hombre. En el nombre de Jesús. El Salmo 37 en el verso 22 dice: porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Pero ¿de quién habla esto? Del que tiene temor del Señor. Del que tiene temor de Dios. Y si usted se lee el Salmo 37, usted va a aprender algo maravilloso, porque usted va a ver lo que dice el Salmo 37 de los que prosperan haciendo el mal. Por ejemplo, Santiago Matías, lo que él está publicando y lo que él está haciendo, para él eso es fama, poder y dinero, pero él está haciendo mucho daño a la sociedad. Y entonces muchos quisieran ser un Santiago Matías por toda la riqueza y todo lo que tienen.
Muchos jóvenes quisieran ser un Santiago Matías. Los carros y el nombre y el, ya tú sabes. Porque esa P de poder, prestigio, placeres, atrae mucho al ser humano. Pero todo eso tiene consecuencias. Le hace el Salmo 37 para que usted vea la consecuencia que hay en todo aquel que prospera en los caminos del mal. Dice el Salmo 34, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. ¿Sobre quién están los ojos del Señor? Sobre los que hacen lo bueno, dice la palabra. El Señor está mirando cuando tú tienes acciones buenas en tu corazón. Porque dice su palabra que el corazón bueno, el que es bueno, hace acciones buenas. El que tiene lo bueno, el que tiene a Dios en su corazón, va a hacer cosas buenas. Y dice que los ojos de Él están sobre esa vida. Dice, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. O sea, el Señor está ahí oyéndote. Yo le daba gracias al Señor y yo decía, Señor, yo merecedor no soy de tantas cosas. Porque el Señor tiene detalles y privilegios para uno. Y uno es procesado. Y uno lo siente, pero le damos gracia, le damos gloria, le damos honra. Pero precisamente la semana pasada yo daba un testimonio de una vivencia, una experiencia que para mí inolvidable. Inolvidable. Y no se me va a olvidar y no voy a dejar de darle gracias y no voy a dejar de testificarlo. Para otro, se le cayó la llave, se le perdió la llave y la encontró. Y ya eso es un milagro. Para mí es un milagro. A mí no deja de sorprenderme el Señor. En un lugar público, una llave ahí 1:30 y nadie la coge y nosotros la encontramos. Para mí eso es el Señor. Detalles de Él, de su misericordia. Que hay otra cosa que yo quisiera que Él me hable y no, que no es el tiempo. Pero ya yo sé que Él me está escuchando. Porque Él dice, sus ojos están sobre los que hacen lo bueno. Y yo prefiero hacer lo bueno que lo malo. Yo no caigo en las trampas del diablo. Porque ya el Señor me sacó de ahí. Si el Señor nos sacó de ahí, ¿por qué volver allá? Si se lo va a dar a Él, dáselo fuerte, porque para Él, dáselo a Él. La gloria de Él. ¿Para qué volver allá? ¿A qué volver al pecado? ¿A qué volver a la inmundicia? ¿A qué volver al lodo? ¿Por qué agradarle al mundo? Y no agradarle a mi Dios que me creó. Yo sé que Él me está escuchando. Pero como yo decía la semana pasada, yo sé que hay un viernes a donde muere. Sé que hay un sábado donde hay un silencio que todo el mundo está esperando. ¿Y qué va a pasar? Y sé que llega el domingo de la resurrección, a donde vemos resucitado aquello que murió. Aquello que murió vuelve a la vida. Aquello que se había perdido, el Señor te lo devuelve. Aquello que tú necesitabas, el Señor viene y te lo entrega duplicado cuando tú le entregas su corazón a Él. Cuando tú te vuelves dependiente de Él, no hay nada que se pueda robar la bendición que Él ha declarado y decretado sobre tu vida. Pero el 16 dice, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Y hay gente que hace lo malo públicamente y hay gente que hace lo malo a solas. Y los ojos del Señor, dice, se apartan. Por eso hay gente que está sola, pasándola sola. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano, está solo, sin Dios. Dice, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra, de los que son malos. Eso dice el Señor. Ahí, en día pasado predicábamos sobre escoger. Escoge la vida para que viva. Escoge la vida, Él te dice. Es una decisión de cada quien. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, está siempre gozoso. Ya con esto voy terminando. Estad siempre gozoso. Y si usted anote eso, mire y póngalo, estar siempre gozoso. Siempre es siempre, no a veces. Cuando hay en la cuenta y cuando no hay en la cuenta, es siempre. Estar gozoso es siempre. Cuando la nevera te vacía y cuando te llena, siempre. Cuando te duela la cabeza y cuando no te duela, siempre. Estar siempre gozoso. Cuando tengas que trabajar y cuando no tenga, estar siempre gozoso y llega sonriente donde tus.
Porque eso de sentarse ahí, todo aburrido. ¿Y qué cristiano es este? Vive todo el tiempo amargado y aburrido. Está siempre gozoso. Orá sin cesar. Sin cesar. ¿Tú puedes orar sin cesar? Sí, tú puedes estar orando donde quiera que tú estás. En la cocina, en el baño, donde quiera. Ahí hablando con tu Señor. Hablando con tu Señor. Hablando con tu Dios. Dad gracia en todo, porque esa es la voluntad del Señor para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Y en todo es en todo. Hasta en el dolor, sí. En la pérdida, sí. En la escasez, sí. Dad gracias al Señor en todo. Dice, esta es la voluntad de Dios. Oye la voluntad del Señor, que tú le des gracia en todo. Mira, ve a quien tú quieres complacer. Si te quieres quejar como María, que comenzó a quejarse, y el pueblo de Israel que comenzaron a quejarse, a murmurar y tuvieron consecuencias. Da gracias al Señor en todo. Eso es lo que Él quiere. Y dice, no apaguéis al Espíritu. No lo apaguemos. El Espíritu se apaga, sí, ahí la Biblia lo dice, que el Espíritu de Dios se apaga, se va de nuestra vida y nos deja solo. Por eso tú ves gente a veces que lo que se manifiesta es la carne, porque el Espíritu está apagado. Dice, no menosprecien la profecía, y dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Precisamente ayer yo tenía una experiencia muy confrontativa, muy confrontativa. Y después el Señor en la noche, tarde, estaba leyendo esto y el Señor me hacía sentir. ¿El qué? Examinarlo todo. Todo lo tenemos que examinar. Porque hay cosas como que tú sientes, yo no estoy donde debo estar. Pero es de Dios, pero no, pero hay cosas que no. Pero dice, retén lo bueno. Retén lo bueno. Retén lo bueno. Entonces todo lo que tú veas, examínalo. Examínalo y retén lo bueno. Agarra lo bueno. A los foques no tiene nada bueno ahí en su programa. Mejor pon alabanza, pon prédica. Aunque tú no sepas el chisme cuando estén hablando y tú no sepas de qué están hablando, olvídate de eso. No te edifica. La palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que hablar las cosas que son de edificación para nosotros. El espíritu es apagado con el orgullo. El Espíritu de Dios es apagado con la autosuficiencia. El Espíritu de Dios es apagado con el pecado del hombre. El espíritu del anticristo opera sin que nosotros nos demos cuenta, poniendo nuestros ojos en lo que el hombre hace. Comenzamos a mirar lo que el hombre hace. Eso genera en nosotros un deseo. Y ese deseo luego a veces se convierte en una acción y caemos en el pecado. Él nos llama a nosotros a examinar y a retener lo bueno. Lo malo debe de ser desechado siempre de nuestra vida. Y si quiere se puede poner de pie un momentito y con esto terminamos. Primera de Tesalonicenses 5, sigo leyendo. En el verso 22 que dice: absteneos de toda especie o clase de mal. Abstenerse de toda clase de mal. De toda clase de mal. Tenemos que abstenernos de todo lo malo. Y abstenerse es decir, suelto el internet, suelto la red social, suelto lo que me contamina. Deja de seguir a quien te contamina, deja entrar a esas páginas, deja de consumir aquella cosa, deja de escuchar la música, deja de hablar con las personas que te contaminan, deja de ver los programas que tal vez no te edifican, deja de consumir inclusive las cosas que de alguna forma te llenan de maldad. Deja de jugar lo que te hace pecar. Y dice, y el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Santificar por completo es santidad. Que Él nos santifique por completo, dice, en todo nuestro ser. ¿Y cuál es todo nuestro ser? El espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu, el alma y el cuerpo. Santificado por completo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel
como cantábamos ahorita, es el que nos llama. Es fiel, el cual también lo hará. Fiel, fiel hasta el final es nuestro Dios. Abstengámonos, hermanos, de toda clase de mal en el nombre de Jesús. Que la humanidad, el humanismo sea retenido y que gobierne Cristo Jesús en nuestras vidas. Que dirija a Él nuestros pasos. Que se vaya todo orgullo de nuestros corazones. Que nosotros podamos rendirnos y permitir que sea Cristo Jesús reflejado en nuestro caminar, en nuestras acciones. Que sea Cristo Jesús mostrado a través de nuestros labios cuando hablamos prudentemente, sabiamente, dulcemente. Cuando decidimos sanar corazones, cuando decidimos compartir buenas nuevas con otros, cuando decidimos quitarnos cosas para darlas a otros necesitados, cuando decidimos orar no por lo que yo necesito, sino por lo que otro está necesitado. Estamos llamados a mostrar a Cristo Jesús y a rechazar el caminar como el mundo hoy camina. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu misericordia, amor y bondad. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres verdadero, porque tu fidelidad es para siempre, Señor, porque tienes cuidado de nosotros. Muchas gracias, Señor Padre, porque tu palabra viene a confrontarnos y hacernos volver nuestra mirada a ti, Señor. A poner nuestra mirada en ti, Cristo Jesús. Que tú fuiste quien pagaste el precio de nuestra libertad. Que tú eres, Señor, quien tienes todo el control de nuestra existencia, de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hogares. Y por eso en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos, Señor, Padre, al plan del enemigo. Renunciamos, Señor, a los órdenes que se han establecido en este mundo. Renunciamos, Señor, al consumo, Padre, de aquellas cosas que nos hacen apartarnos de ti. Renunciamos, Padre, a la esclavitud, a la dependencia, Señor, Padre, de las redes, a la dependencia, Señor Padre, de las cosas artificiales, de las cosas de este mundo, de lo que nos separa inclusive de nuestra familia, de lo que nos roba el tiempo, lo que consume, Señor Padre, nuestro ser. Aquellas cosas, Señor, que quieren robarse, Señor, nuestra identidad. Aquellas cosas que quieren cambiar nuestra forma de pensar. Aquellas cosas que nos quieren apartar de la verdad, de la salvación, de los caminos que son, Señor, de verdad, de justicia. Ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, pero estrecho es el camino que nos lleva a nosotros a la salvación. Y hay que saber escoger. Padre, gracias por cada vida aquí presente. Gracias, Señor, por cada hogar aquí representado. Y lo bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos bendición sobre cada vida, Señor, a través de la internet. Declaramos de tu bendición, declaramos de tu cobertura, declaramos, Señor, de tu poderío, declaramos, Señor, de tu reinado en el nombre de Jesús en nuestros hogares. Declaramos, Señor, que tu orden se establece, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Se establece tu orden, Señor, en nuestras familias. Se establece tu orden, Señor, en la iglesia, Padre. De que toda la gloria, toda la honra será para ti. De que te serviremos, Señor, a ti. De que nos postraremos ante ti, Señor. De que nuestra adoración es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay Nadie como tú, Jesús.
no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Mi Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo